el Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Programa literario con René Avilés Favila. Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Advertencia de un hombre morbosamente virtuoso. Seguramente la mayoría de quienes leemos libros hemos oído hablar de la Sociedad del Fomento del Vicio, del Club Fernald que fundó en el siglo pasado Sir Francis Dashwood, etc. En Brighton, si no me equivoco, se estableció una sociedad para la supresión de la virtud. La propia sociedad fue ida, pero lamento decir que en Londres existe otra, de carácter aún más atroz. En vista de sus tendencias, le convendría el nombre de Sociedad para la Promoción del Asesinato, pero bien podría llamar la Sociedad de Conocedores del Asesinato. Sus miembros se declaran curiosos de todo lo relativo al homicidio, amateurs y dilettanti de las diversas modalidades de la matanza, aficionados al asesinato en una palabra. Cada vez que en los anales de la policía de Europa aparece un nuevo horror de esta clase, se reúnen para criticarlo con un cuadro, una estatua u otra obra de arte. No me daré el trabajo de describir ese espíritu que anima sus actividades, pues el lector podrá apreciarlo mejor en una de las guías mensuales leídas ante la sociedad del año pasado. El texto llegó a mis manos por azar, a pesar de la vigilancia que ejercen los miembros para que el público no se entere de sus deliberaciones. Por eso, se sentirán alarmados, y esa justamente es mi intención. Mi intensa virtud no puede permitir que ocurran tales cosas en un país cristiano. Aún en tierra de pagán, la tolerancia del asesinato, es decir, los horribles espectáculos del circo, era a juicio de un autor cristiano el más vivo reproche que podía hacerse a la moral pública. El autor es lactante y creo que sus palabras se aplican de modo singular a la presente ocasión. ¿Qué cosa tan horrible y tétrica como el matar a seres humanos? Por ello se protege nuestra vida con leyes más. Por ello son objeto de execración las guerras. Sin embargo, en Roma, la costumbre permite el asesinato al margen de la guerra y de las leyes, y las exigencias justo igualan a las del crimen. Ahora bien, si solo por hallarse presente en un asesinato se adquiere la calidad de cómplice, si basta ser espectador para compartir la culpa de quien trae el crimen, resulta innegable que en los crímenes del anfiteatro, la mano que descarga el golpe mortal no está más empapada de sangre que la de quien contempla el espectáculo, ni tampoco está exenta sangre de quien permite que se derrame y quien aplaude al asesinato. Y para él solicita premios, participa en el asesinato. Aún no he oído que se acuse a los comisionados de Londres de estos crímenes, si bien no hay duda de que a ello tienden sus actividades. Bienvenidos. Esto es Fantasías en Carrusel. La presencia literaria que esta noche nos acompaña es la de un hombre controvertido, singular, poseedor de una amplia cultura que manipuló para emprender expediciones hacia las porciones más oscuras del espíritu humano. Thomas Dick, inglés, nacido en 1785 y muerto en 1829. De Quincey es testigo, observador y figura provocadora de la sociedad de su tiempo. Sus trabajos se alejan de temáticas y espacios de narraciones convencionales, al internarse en las densas, oscuras profundidades que se forman cuando el alma ha sido seducida a muerte, los paraísos artificiales, la perversidad,
el asesinato y el horror como objetos de placer estético más que festín de la sociología. Tomassi escribió 3 textos fundamentales. Del asesinato considerado como una de las bellas artes, Confesiones de un inglés comedor de opio y Suspiria de Profundis. Ellos consigue, al atravesar el espejo de la metáfora y desarrollar un ambicioso escudriñamiento de las patologías sociales que se han inoculado en los códigos de comportamiento de la cultura occidental. René, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. René, ¿qué lleva a De Quincey a interesarse por temas tan escabrosos como el asesinato o las drogas? Y en este sentido, ¿cuál ha sido su legado para los lectores que han llegado a sus trabajos? Bueno, creo que habría que empezar señalando que en la época en que vivió Thomas de Quincey, entre algunos artistas e intelectuales, no solo en Europa, había cierta propensión al uso del opio. Entonces, bueno, pues supongo que él llegó de una manera más o menos natural. Llegó también porque tenía algunos problemas, algunas enfermedades que mitigaba con el uso del láudano. Entonces, pues se fue aficionando al uso de las drogas y realmente, pues fue para él muy creativo por un lado y por otro lado también muy destructivo. Muy destructivo porque físicamente lo arruinó, pero muy creativo porque es de esos tipos que pueden aprovechar este tipo de experiencias realmente difíciles, escabrosas, para crear una obra de arte. En este sentido, pues no está muy lejos de algunos de sus casi contemporáneos, que son Baudelaire y que son Edgar Allan Poe. Aunque ellos viven un poco después, son realmente espíritus afines. De muchas maneras, los 3 se interesaron en las drogas, las consumieron y pues tuvieron experiencias francamente interesantes para la literatura. En el caso de Thomas de Quincey, creo que el legado para los lectores es indudablemente algo todavía extraño entre nosotros. Pienso que de Quincey es tan revolucionario en su momento que aún ahora lo encontraríamos audaz. Ya el solo pensar en los títulos que tiene él, Memorias de un comedor de opio inglés, del asesinato como en las bellas artes, si realmente son verdaderas provocaciones. Si esto lo escribió alrededor de 1800, imagínate tú todo lo que ha pasado, seguiría siendo muy difícil. Cocteau, recordarás, también escribió un diario con el proceso de su desintoxicación, pero esto es más de 100 años después. Y todos estos libros pues resultan como libros prohibidos, como libros que se tienen que leer a hurtadillas, que son francamente objetados por las buenas costumbres y la moral más conservadora. Entonces yo creo que el legado ha sido francamente positivo porque él enseña a los lectores y a otros autores a aprovechar pues alguna debilidad que se tuvo, ¿no? Las drogas siguen siendo condenadas, las campañas son frecuentes, pero se puede dar prueba en un momento dado de que también tienen una cierta utilidad. Todo depende cómo se manejen. ¿Cuál es el legado a sus lectores? Pues pienso que en primer lugar la fina ironía, que es muy inglesa. De Quincey tiene una ironía extraordinaria que seguramente le viene de Jonathan Swift. Este humor negro, corrosivo, que te lleva a considerar al asesinato como una de las bellas artes y que después Stevenson, también muchos años después, va a utilizar este mismo humor negro para escribir El Club de los Suicidas. Entonces, pues es como un humor muy inglés que francamente entre nosotros los mexicanos es difícil de encontrar. Tal vez en Torri encontremos ese humor negro, pero con otra temática, no con una temática tan escabrosa como la que de pronto se plantean los ingleses. Cortázar también, es curioso, pero parecen ser los argentinos los que tienen de pronto más esta influencia de la literatura inglesa. Entonces yo creo que al lector o al autor que se adentra en la obra de Thomas de Quincey, pues por un lado encuentra esa fina ironía que hace reír o el estremecimiento que provocan los relatos de un comedor de opio que nos está narrando cómo llegó al opio y cómo trató de liberarse de él. Los efectos que le provocaba, no solo los efectos que le provocaba, sino
sino la reconstrucción de su tiempo, de Londres que le tocó vivir, que quizás sea la parte más bella. Ya Londres es una gran ciudad. Hay que pensar que en esa época Inglaterra es la gran potencia, ha derrotado a Francia y de hecho no hay ningún otro país que pueda competir con ella. Los grandes niveles de vida llegan a Inglaterra, a la Gran Bretaña, pero también llega la gran miseria. Y en esta ciudad tan compleja que es Londres, se mueve De Quincey, quien camina por las calles encontrándose con mendigos, con prostitutas, y siempre bajo el efecto del opio. Señores, el comité me ha honrado con la ardua tarea de pronunciar la conferencia en honor de Williams sobre el tema del asesinato, considerado como una de las bellas artes. Quizá la tarea habría sido fácil hace 3 o 4 siglos, cuando era muy poco lo que se sabía del arte y muy contados los grandes modelos expuestos. Pero en nuestra época no faltan las obras maestras de valor ejecutable por profesionales y el público exigirá un adelanto igual en el estilo de la crítica que habrá de aplicarse. La práctica y la teoría deben avanzar. Empezamos a darnos cuenta de que la composición de un buen asesinato exige algo más que un par de idiotas que matan o mueren, un cuchillo, una bolsa y un callejón oscuro. El diseño, señores, la disposición del grupo, la luz y la sombra, la poesía, el sentimiento se consideran hoy indispensables en intentos de esa naturaleza. Antes de comenzar, permítanme dirigir 1 o 2 palabras a ciertos hipócritas que pretenden hablar de nuestra sociedad como si su orientación tuviese algo de inmoral. Inmoral, Júpiter nos asista. Caballeros, ¿qué pretende esa gente? Estoy y estaré siempre a favor de la moralidad, la virtud y todas esas cosas. Afirmo y afirmaré siempre que el asesinato es una manera incorrecta de comportarse, y hasta muy incorrecta. Más aún, no tengo empacho en afirmar que el hombre que se dedique al asesinato razona equivocadamente y debe seguir principios muy inexactos, de modo que, lejos de protegerlo y ayudarlo, señalar a su víctima, lo cual es el deber de toda atencionada, según afirma un distinguido moralista alemán. Yo suscribiría 1 chelín y 6 peniques para que se le detuviera, o sea, 18 peniques más de lo que hasta ahora han contribuido a tal objeto los moralistas más eminentes. ¿Cómo negarlo? En este mundo todo tiene 2 lados. El asesinato, por ejemplo, puede tomarse por su lado moral, y lo confieso, ese es su lado malo. O bien tratarlo estéticamente, o sea, en relación con el buen gusto. Cuando un asesinato se encuentre en el tiempo paulo post-futuro, o sea que no se ha cometido ni se está cometiendo, sino que aún está por cometerse, y tengamos noticia de ello, tratémoslo moralmente. Supongamos en cambio que ya se ha cometido. Supongamos que la pobre víctima ha dejado de sufrir y que el miserable asesino ha desaparecido, como si se lo hubiese tragado la tierra. Supongamos, en fin, que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Estirando la pierna para poner una zancadilla al criminal en su ira, aunque sin éxito. Suponiendo todo esto, me permito preguntar, ¿de qué sirve aún más virtud? Ya hemos dado lo suficiente a la moralidad. Ha llegado la hora del buen gusto y de las bellas artes. René, ¿a qué tradiciones culturales y literarias pertenece Thomas de Quincey? Bueno, de alguna manera ya habíamos anticipado una de ellas, es decir, creo yo que todo el humorismo inglés desciende en línea directa de este extraordinario autor que es Swift. Creo que es una línea ininterrumpida prácticamente hasta nuestros días, que pasa por Wilde, que pasa por Bernard Shaw hasta llegar a nuestra época. Culturalmente, pues corresponde a todos estos intelectuales y artistas ingleses
que de muchas maneras y seguramente anticipándose a su época, es decir, pugnan por dar una moral distinta a su país. Es muy curioso que en un país tan conservador, tan extremadamente conservador, de pronto aparezcan este tipo de escritores que pues son hasta yo diría que hasta grandes visionarios. Piensa tú que este libro del cual estamos oyendo algunos fragmentos, pues de muchas maneras nos anticiparía a Jack el Destripador, es decir, quien comete una serie de asesinatos muchos años después en Londres, francamente estéticos, es decir, no solo estéticos, sino que además no hay ni siquiera, el tipo comete los asesinatos y desaparece, nunca se descubre quién es, y hay toda una leyenda. Es decir, yo siempre he pensado o he querido pensar que Jack the Ripper, Jack el Destripador, pues era un lector devoto de Thomas de Quincy. No quiero decir con esto que se haya convertido en un asesino después de leer el libro de Quincy, pero seguramente se puede hacer una lectura también de esa naturaleza. No solo ellos, sino que hay en Inglaterra hay una, pues digámosle así, para seguir el tono de Quincy, una espléndida tradición de crímenes, de asesinatos, que viene también de la literatura gótica, y que podría dar como resultado también al propio Sherlock Holmes de Conan Doyle. Los encuentros de este superdetective magistral, extremadamente dotado, pues nos hace también pensar en este tipo de asesino, de criminal, que evidentemente pertenece a un mundo altamente desarrollado. Es decir, yo creo que Sherlock Holmes no es un invento inglés, indudablemente creo que tiene un antecedente importante en la literatura de Edgar Allan Poe. Sin embargo, lo interesante es la manera en que se mueve y el contexto cultural en el que también se mueve. Es decir, no olvidemos que Sherlock Holmes, este detective maravilloso que, como por ahí decían los marxistas en su tiempo, antes de desaparecer, que se dedicaba a cuidar el dinero de la burguesía inglesa, no olvidemos que también consumía drogas. Recuerda que se inyectaba heroína Sherlock Holmes. Entonces me parece que hay toda una tradición intelectual artística que está ligada a las drogas y que produce también una literatura, como también señalaba en su momento, sumamente avanzada, que bueno, pues puede anticipar hasta el consumo de drogas de la época dorada de los años 60, ¿no? En donde el LSD, la marihuana, etcétera, etcétera, y tuvieron un consumo internacional, ¿no? No solo en Inglaterra, no solo los Beatles o los Rolling Stones, sino que realmente se consumían de una manera mucho más amplia. Siempre que recuerdo este momento, tengo que recordar necesariamente a Thomas de Quincy, que se adelantó pues en muchos siglos y que sigue siendo un autor novedoso, ¿no? Todos ustedes conocen a fondo el primer asesinato. En tanto que inventor del asesinato y padre del arte, Caín debió de ser un hombre de genio extraordinario. Todos los Caínes fueron hombres de genio. Creo que Tubal Caín inventó la trompa o algo por el estilo. Mas cualquiera que fuese la originalidad y el genio del artista, las artes se hallaban entonces en la infancia, y las obras producidas en los diversos estudios deben criticarse teniendo en cuenta este hecho. Probablemente la obra de Tubal no ganaría en nuestros días la aprobación general, de modo que no es deshonroso decir que Caín, me refiero al que su actuación fue muy mediana. Se afirma que Milton no compartía esta opinión, por la manera como relata el caso, parece tratarse de su asesinato preferido, pues lo retoca con evidente voluntad de aumentar el efecto pintoresco. Lleno de ira en su interior, mientras hablaban, lo hirió en el pecho con una piedra y le arrancó la vida. Palideció, cayó. El alma escapó en un quejido con un chorro de efusiva sangre.
El asesinato de grandes personajes es una rama del arte que requiere por sí sola una noticia y tal vez le dedique una conferencia aparte. Por ahora me limitaré a observar que, por extraño que parezca, esta rama del arte florece de manera intermitente. Aquí podemos citar con satisfacción algunos ejemplos excelentes, como el caso de Bellingham con el primer ministro Perceval, el del duque de Berry en la Ópera de París, el del mariscal Bessières en Aviñón. Muchos autores, Harte entre otros, dudan del asesinato del rey de Suecia, pero se equivocan. Sí fue asesinado, y a mi juicio el crimen es único, por su excelencia, pues el rey cayó al mediodía y en medio del campo de batalla. Original concepción que no se repite en ninguna obra de arte que yo recuerde. La idea de un asesinato secreto por razones privadas, inserto en un pequeño paréntesis en la gran escena de la matanza del campo de batalla, evoca el sutil artificio del Hamlet, en el que hay una tragedia dentro de una tragedia. Diré más. El conocedor avanzado puede estudiar con provecho todos estos asesinatos. No es de asombrar que se asesine a príncipes y estadistas. A menudo hay cambios muy importantes que dependen de sus muertes, y en vista de la eminencia en que se encuentran, se hallan particularmente expuestos a la mano de cualquier artista, a quien anime el deseo de lograr un efecto escénico. René, pensaba en esto que hablabas hace rato en relación con la droga. La literatura siempre se refleja como una literatura atormentada, dolorosa. Da la impresión de que en la mayor parte de los casos así es. Estás pensando seguramente en Artaud, ¿no? Sí, sí. Que se da este fenómeno. En De Quincey yo creo que hay las dos posturas. Hay el relato enternecedor de su encuentro de juventud con una niña pordiosera en Londres. Hay esos momentos de enorme alucinación del hombre escuchando a una cantante de ópera, porque al parecer esto contribuye a mejorar, pues no sé, los sentidos, ¿verdad? Los abre, en fin, todo esto que se dice. Yo no soy muy experto en este tema, pero podría empezar. Y seguramente la mayor parte, pues sí son relatos difíciles, atormentados, no solo de la gente que consume drogas, sino también de la gente, de los escritores, de los artistas que encuentran apoyo en el alcohol. Yo creo que es mucho más frecuente el alcohol. Sin embargo, no creo que haya una relación directa. En ocasiones, bueno, pues los mismos escritores alcohólicos han sido grandes humoristas, han dejado páginas memorables de buen humor, de regocijo por la vida, de algo que están perdiendo ellos, pero que no dejan de admirar en los demás. Entonces yo creo que aunque en la mayor parte de los casos se da, pues no es necesariamente una compañía, ¿no? Es decir, puede ser. Quizás lo más interesante de todo esto sería el hecho de que en este texto de Quincey, pues está proponiendo en esencia y en síntesis el asesinato perfecto. Es decir, el crimen común en las bellas artes es el asesinato perfecto, en donde no se encuentra el culpable, en donde no lo llevan a uno a la horca o a la silla eléctrica actualmente. Es decir, yo creo que esta es una obsesión de muchos escritores. En estos momentos estaba pensando en Dostoyevsky, en el Raskolnikov, que trata de cometer el crimen perfecto. Es decir, desgraciadamente sus escrúpulos, su conciencia, no dejan de atormentarlo, y entonces él se declara culpable. Pero creo que esta es una ambición de mucha gente de cometer el crimen perfecto. Por ahí recientemente yo dije que el único crimen perfecto es el que comete uno con sí mismo, el suicidio, porque ya no te pueden llevar a ningún castigo. Pero creo que en términos generales, en el caso concreto de De Quincey, a pesar de todo el sufrimiento que le debe haber llevado no solo el consumo de las drogas, sino el también haber intentado abandonarlas, y más de un aspecto dejarlas, no le arruinó el buen humor, le arruinó, claro está, el estómago, no el sistema nervioso, pero el buen humor no. Todo intento cabal de asesinato debe estar matizado de una u otra forma por la importantísima cualidad de misterio.
Pero ya es tiempo de que diga unas cuantas cosas sobre los principios del asesinato, no con objeto de reglamentar la práctica, sino de esclarecer el juicio. Las viejas y la muchedumbre de lectores de periódicos se conforman con cualquier cosa siempre que sea lo bastante sangrienta. El hombre de sensibilidad exige algo más. Hablemos primero del tipo de persona que mejor se adapte al propósito del asesino. Segundo, del lugar apropiado. Tercero, del momento justo y otros pequeños detalles. En cuanto a ser un buen hombre, pues de otro modo, él mismo podría estar pensando en la posibilidad de cometer un asesinato. La finalidad última del asesinato, considerado como una de las bellas artes, es precisamente la misma que Aristóteles asigna a la tragedia, o sea, purificar el corazón mediante la compasión y el terror. Podrá tener terror, mas ¿qué compasión sentiremos por un tigre exterminando otro tigre? El sujeto elegido debe gozar de buena salud. Es absolutamente bárbaro asesinar a una persona enferma que por lo general no está en condiciones de soportarlo. Conforme a este principio, no ha de elegirse a ningún sastre mayor de 25 años, ya que pasada esta edad será sin duda dispéptico. O al menos, si hay quien se empeñe en cazar en ese coto, estará obligado, según la antigua ecuación, a asesinar a gente que cuente sus años por múltiplo de 9. En esta fina atención nuestra por el bienestar de los enfermos, observarán ustedes el efecto común a las bellas artes, de suavizar y refinar los sentimientos. Por lo general, el mundo es muy sanguinario, y todo lo que se exige del asesinato es una copiosa efusión de sangre. El despliegue ostentoso a este respecto basta para satisfacer a la mayoría. El conocedor advertido tiene gustos más refinados, y nuestro arte, como todas las demás artes liberales, bien asimiladas, humaniza el corazón. René, se me ocurre preguntarte si dentro de la literatura latinoamericana encontramos alguna influencia de Quincy. Pienso que sí, desde luego en algunos de los nombres que ya dimos, como Borges o Cortázar, tal vez no haya una influencia directa en la literatura de un autor como Quiroga, pero sí en el espíritu, sí en la idea global, sí tal vez en la forma de mirar a la sociedad con cierto desdén, con cierta ironía, que es una característica de muchos escritores, especialmente los humoristas. Pero pienso que De Quincey hoy en día es un autor poco leído por el grueso público, por el público en general, desgraciadamente, porque como ves vale la pena leerlo, es francamente muy divertido. Pero los autores, los escritores sí lo leen con frecuencia, y nosotros en América Latina pienso que lo estamos aceptando, valorando, como el resto del humorismo inglés. Y si un día llegamos a adaptarlo a la idiosincrasia, a la forma de ser de América Latina, pues seguramente tendremos unos resultados maravillosos. Muchas gracias, René, por acompañarnos en este encuentro con el quehacer literario de Thomas de Quincey. Hombre sin duda perturbador, al que deberíamos de acercarnos con mayor asiduidad. Por eso, antes de despedirnos de nuestros escuchas, les daremos una pequeña bibliografía de este autor para que puedan hacer una lectura más intensa. De entre la obra de Quincey destacan Del asesinato, considerado como una de las bellas artes, Confesiones de un inglés comedor de opio y Suspiria de Profundis. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos,
Óscar Marrufo y Héctor Flores. Musicalización Vicente Morales. Guión Jairo Calixto Albarrán. Narración Federico Engels. Realización María Estela Hernández y Ricardo Osornio. Producción Diana Constable. Conducción María del Carmen Farías. Fantasías en Carrusel. Programa Oscar Wilde 47. Guión Jairo Calixto Albarrán. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.